Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visita mosaicboston.com. Buenos días. No sé si te has enterado, pero Cristo ha resucitado, hermanos. Alabado sea nuestro Señor. Soy uno de los pastores y vamos a predicar la palabra hoy, porque hay poder en la palabra de Dios. ¿Orarías conmigo sobre la predicación de la palabra de Dios? Padre Celestial, te agradecemos que eres un Dios grande y un Dios santo, de santidad ardiente. Ninguno de nosotros puede estar en tu presencia sin el escudo de la justicia de Jesucristo. Jesús, te agradecemos. Te agradecemos que viviste una vida perfecta, una vida impecable, sin pecado, una vida perfecta de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Señor, nos amaste hasta el final yendo a una cruz, soportando una angustia física insoportable. Y eso fue solo el nivel superficial del dolor que verdaderamente sentías al soportar la ira de Dios en nuestro nombre. Gracias, Jesús, que no te has quedado muerto, sino que, gloria a Dios, te agradecemos que volviste de entre los muertos y en la muerte tuya, Cristo, diste un golpe mortal a la muerte. Te alabamos por eso, Señor, te agradecemos que eres el gran conquistador, el gran vencedor del pecado, de Satanás y de la muerte. Señor, que nosotros, cuando confiamos en ti por gracia, a través de la fe, estamos en ti, Señor. Somos protegidos, somos escudados, Señor. Tu escudo de favor nos cubre. Gracias por eso. Señor, te pido, Espíritu Santo, que estés con nosotros. Señor, se siente que podamos sentirte en el día de hoy. Señor, hoy oro por aquellos que se sienten muertos por dentro, por aquellos que han experimentado la muerte de las relaciones o la muerte de un matrimonio, y te pido, espiritualmente hablando, Señor, te pido hoy que traigas tu poder de resurrección de adentro hacia afuera. Habla vida, Señor, a los huesos secos para que cobren vida, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi querida esposa Tania me dijo una vez que con el traje que estoy vistiendo parezco que vengo de un director, parezco que soy un director de una funeraria. Lo cual es apropiado porque el título del sermón es Tu fin está cerca. Todos vamos a morir. ¿Cuánto dinero tienes? Ya sabes lo que te queda, piensas en todo momento. ¿Esto qué es lo que me queda? Vale. ¿Cuánto tiempo te queda? No tenemos ni idea. Así que no quiero ser ni un místico o un profeta para saber que cada uno de nosotros, no necesito ser una cosa o la otra para saber que nuestro final se acerca. El Viernes Santo establecimos el hecho de que todos somos pecadores y todos somos culpables ante un Dios justo y santo. Iván Turgenev dijo lo siguiente, es un poeta escritor ruso. Él dice: no sé cómo es el corazón de un hombre malo, pero sí sé cómo es el corazón de un hombre bueno. Y es terrible. La vida física no es todo lo que hay. Sabemos que hay algo que trasciende la vida material. Y eso es Dios. Así que la pregunta que se nos plantea es: ¿cómo puede un Dios justo, santo, recto, aceptar a personas injustas y pecadoras? ¿Cómo podemos estar a salvo del inminente y justo castigo que se avecina? ¿Hay algún modo de obtener misericordia? Cuando hablamos de misericordia es cuando dices: Dios, ten piedad de mí, por favor, perdona mis pecados. Y ahí entonces dejas de ser culpable, ya no hay castigo, todos tus pecados son perdonados. Eres libre para ir a casa. Eres libre de vivir tu vida, pero para. ¿Es justo? ¿Es justo por eso que Cristo murió? ¿Para perdonar nuestros pecados y darnos misericordia y punto? No.
obviamente no es solamente el motivo por el que murió. Si te detienes ahí, solo tienes la mitad del Evangelio, y la mitad del Evangelio no es el Evangelio. Jesucristo no solo murió para darte misericordia, hermanos. Jesús también murió para darte gracia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra, la misericordia y la gracia? La misericordia es cuando te dan el castigo que mereces. La gracia es cuando te dan algo encima de todo eso. La gracia es cuando recibes lo que no mereces. Eres declarado justo, justificado por la gracia a través de la fe en Jesucristo, como si no hubiera pecado en tu vida. La justificación por la gracia a través de la fe, eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de la gracia y cada uno de nosotros necesitamos gracia, el favor inmerecido de Dios hoy. Estamos en Romanos 3, 21 al 31. ¿Querrías mirar el texto conmigo, ya sea en tu Biblia, o en tu aplicación, o en la pantalla? Por cierto, estamos haciendo una serie de sermones a través del libro de Romanos, y si esta es tu primera vez, todo esto ha sido una serie de sermones de las series más poderosas en nuestra congregación, así que puedes mirar la aplicación de Mosaic Boston. Usted puede obtener todos los sermones en línea en nuestro sitio web. Pero hoy estamos en Romanos 3, 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es el Dios de los judíos solamente? ¿O es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Esa es la lectura de la santa, infalible y autoritaria palabra de Dios, que Él escribe estas verdades eternas en nuestros corazones. Pablo comienza esta corriente de pensamiento en el versículo 20, el pasaje anterior, hablando de que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado ante Él, ya que por la ley viene el conocimiento del pecado. Así que hablamos de esto la semana pasada. O sea, Dios hizo los 10 mandamientos, una ley moral, escrita en cada uno de nuestros corazones. Sabemos que es verdad y cada uno de nosotros hemos roto los mandamientos. Por tanto, somos culpables. No podemos ser justificados a través de la obediencia, porque nadie ha sido obediente excepto Jesucristo. Así que la pregunta que tenemos ante nosotros es: ¿cómo son justificados los pecadores? Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, acuñó esta frase. Por cierto, Lutero dijo que ese es el mayor texto que explica el Evangelio, porque si no entiendes este texto, lo más probable es que no entiendas el Evangelio. Y acuñó esta frase que dice simul justus et peccator. En el latín, simul, de ahí sacamos la palabra simultáneamente, justus, justo, simultáneamente justo, et, que significa y luego peccator, que significa pecador. Peccator, de la palabra ahí obtenemos la palabra impecable, que es alguien sin pecado. Eso es como
Eso es lo que soy, como la palabra impecable, porque solo Jesús es impecable. Tu coche no puede ser impecable. Somos pecadores, pero podemos ser simultáneamente justos. ¿Cómo? Esa es la pregunta que nos planteamos hoy. Gracias a la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo, podemos ser declarados juiciosamente justos por Dios sin dejar de ser pecadores. Más que juiciosamente, judicialmente. Ese es el corazón mismo del Evangelio. De que eres un pecador malvado, de que esa es la mala noticia. De que eres mucho peor de lo que nunca pensaste. Solo pregúntale a tu madre. Así que, todos somos pecadores, simplemente terribles, pero no tenemos que limpiarnos antes de venir a Dios. Tienes que limpiar tu pecado antes de venir a Dios. O sea, no tienes que ser justo para ser aceptado por Dios. Tienes que venir a Dios tal y como eres. Tal y como eres, ven. Tal como eres, a Jesucristo. Y di, Jesús, tú prometiste que podías ser justificado aun siendo pecador. Señor, tú lo prometiste. Yo nombro y reclamo de tu palabra. Creo en tu palabra. Puedo ser justo, puedo ser declarado justo por causa de Jesucristo. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. ¿Justicia de Dios aparte de la ley? Pablo, ¿de qué estás hablando, muchacho? Acabas de argumentar de que la ley se sigue cumpliendo. Tenemos que obedecer la ley. ¿Y luego nos dices que no podemos hacerlo? O sea, que no podemos hacernos justos. Así que necesitamos la justicia aparte de la ley. ¿De quién es la justicia entonces? No lo entiendo. Es la justicia de Dios. Es la justicia de Jesucristo. Jesucristo es la única persona que vivió una vida lo suficientemente buena para entrar en el cielo. Nadie más se puede acercar a tal estándar. Ni siquiera la Madre Teresa, nadie se acerca. Nadie puede entrar en el cielo por su propio mérito, por su propio trabajo. Esta no es una idea cristiana como nos dice el verso. No fue algo inventado por el apóstol Pablo, ni por ninguno de los otros apóstoles. Esto se encontraba en la ley y los profetas. La ley y los profetas también dan testimonio. Él está hablando de las escrituras hebreas, está hablando de las escrituras sagradas judías, que la doctrina de la justificación por gracia a través de la fe, de la reforma, estaba en la Biblia hebrea todo el tiempo. Estaba en la Torá todo el tiempo. Cuando Dios viene a Abraham, un pagano, y le dice, eres mío, elijo derramar mi vida y mi amor sobre ti, eres mío. Y Abraham creyó, y eso era todo lo que necesitaba. Y eso es Génesis 15:16. Creyó a Jehová, a él, al Señor, y fue contado como justicia. ¿Fue Abraham justo el resto de su vida? Cometió error tras otro. Pero esto es la belleza de por qué puedes recuperarte cuando pecas. De que puedes arrepentirte e inmediatamente recibir la gracia de Dios y puedes seguir adelante. La persona justa se cae 7 veces, pero sigue levantándose tras eso. Por cierto, no puedes tener ninguna relación a menos que entiendas lo que la gracia es. No puedes entender incluso ninguna relación en particular el matrimonio. Estaba pensando mucho en esto, en el matrimonio últimamente, porque es la primavera y en Boston pues es la mejor época del año. Hay muchas bodas en Mosaic, gloria a Dios por eso. Y por cierto, si eres soltero, hoy es un tremendo momento para conocer a una persona piadosa, así que todos los solteros que van a estar mezclados en el vestíbulo y los escalones después, sean valientes como leones. Tomen a alguien y invita a una persona a tomar un café, a almorzar, lo que sea. Pero he estado repensando cómo estoy haciendo la consejería matrimonial, ¿no? Y cómo voy a hacer las bodas próximas. No quiero decir simplemente, ¿os vais a amar? No quiero decir,
Eso, porque amarse significa que vas a soportar el pecado de esa persona hasta que la muerte los separe. Y esto es lo que deberíamos de decir. ¿Aceptas tú, novio, futuro esposo, a tu mujer con todo su equipaje y cargas y llevarlas el resto de tu vida? Y vas a llevar también su pecado. Y cuando pecáis el uno contra el otro, tenéis que daros gracia y arrepentiros. Pero cuando empiezas a arrepentirte ante el Señor, la ley, arrepiéntete obviamente, pero del Señor. La ley fue dada como un estándar por el cual seremos responsables. Fue dada para llevarnos a Dios y decir: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y es por esto que los sacrificios de sangre son tan importantes en el Antiguo Testamento. Porque era un recordatorio de que cada persona, cada vez que se hacía eso, no podemos ser hechos justos por nuestras propias obras, porque nuestras obras nunca son suficientes. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo puedo obtener la justicia de Dios? ¿Cómo puedo ser declarado justo? Versículo 22. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es para todos los que creen. Todo lo que necesitas es la fe en Cristo. Pero aquí tengo que hacer una pausa porque tenemos que definir lo que es la fe. Hablamos un poco de la fe en Jesucristo, la fe salvadora. ¿Quién es Jesucristo? Es la segunda persona de la Trinidad, totalmente Dios, totalmente hombre. Y Jesucristo es el Verbo, la palabra de Dios encarnada. Juan 1, versículos del 1 al 5, dice que el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se hizo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Jesucristo es la palabra, Él es la luz, y hace brillar esta luz en las tinieblas, pero nosotros odiamos la luz, porque la luz expone nuestro pecado. Es imposible pecar con las luces encendidas, con la luz de Dios. La luz, cuando estás en oscuridad y estás en pecado, las luces se encienden y es desagradable, es cegador, desorientador. Te quedas como sorprendido, pillado infraganti. La gente en Boston vive en la oscuridad. La gente en todo el mundo vive en oscuridad. Somos como niños hormonados y desorientados en la escuela secundaria. Estoy pensando en cuando estaba en el primero y segundo año de la escuela obligatoria del instituto. Tienes que ir al baile escolar, el gimnasio, las luces se apagan, te los pasas bien y no te pones a bailar. Hay chicas. Y el profesor del gimnasio enciende las luces a las 8 de la tarde y dice a todos: fuera de casa. No, perdón. Iros a casa. Hora de marcharos. Y yo como: oh no. Ha roto la diversión. La luz se convierte en oscuridad. La incredulidad es la oscuridad. Es el núcleo de la división en nuestro país y en nuestra sociedad, en nuestros lugares de trabajo y en nuestros hogares. La fe era y es el núcleo de la civilización occidental. Ha dado forma al mundo moderno y puedes ver esta división entre la fe y la humanidad y la incredulidad. Puedes verla. Puedes ver cómo se desarrolla en cada uno de los principales debates y discusiones que vemos en el mundo. La sociedad popular ha hecho todo lo posible para desterrar a Jesús, deshaciéndose de Jesucristo del todo, de cada espacio público, intentando exprimir a Jesús por completo. ¿Y cómo nos va a nosotros? ¿Cómo está funcionando esto para nosotros, para la reconstrucción de una mejor moralidad, entre comillas? Pues no va. Estamos viviendo en una oscuridad, y en la oscuridad no sabes lo que es la verdad. Buscamos la verdad. ¿Podemos encontrar la verdad en Cristo? Perdón, ¿la verdad sin Cristo? No, por supuesto que no. Negamos la verdad. Y esto ha llevado a toda una manera de maldad y perversión en nuestro mundo. Corrupción moral,
ceguera, anarquía, llamando al mal bien y al bien mal. Eso es la oscuridad, y en la oscuridad no se puede saber qué camino es, hacia arriba o hacia afuera. La incredulidad es la oscuridad y lleva a la destrucción, a la confusión, porque no nos hemos extraviado, porque todos nos hemos extraviado como ovejas. Buscamos la verdad. ¿Es esa búsqueda genuina? Porque cuando encontramos la verdad, es inconveniente. Ahora tenemos que orientar nuestras vidas alrededor de la verdad. Sí, vamos a ser honestos. Poncio Pilato buscó la verdad, genuina o retóricamente, cuando preguntó qué es la verdad, antes de dejar que la turba decidiera la respuesta a esa pregunta. Juan 18, 37 al 40, Pilato le dijo: ¿así que eres un rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey, para eso he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato dice: ¿qué es la verdad? Después de esto volvió a salir a los judíos, a la turba, y les dijo: no encuentro ninguna culpa en él, pero tenéis la costumbre de que os suelte a un hombre en la Pascua. ¿Queréis que suelte al rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Así que Pilato dice lo que es verdad. Y entonces dice: no veo nada malo en este hombre. Esta es mi verdad. Y la turba se echa encima. Y él se agacha como un cobarde ante la turba. Ni siquiera se levanta. O sea, ¿quieres saber la verdad? Ni siquiera defiendes tu propia verdad. Porque cuando la turba viene a por ti, hace falta valor para defender la verdad. Por cierto, esta es la razón para la que algunos de ustedes, tal vez, no son tan abiertos acerca de su fe como deberían de ser. A lo mejor hay un miedo de lo que la gente pueda pensar de ustedes. Tenéis un miedo a una pérdida. Tenéis miedo de no caer bien. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Su vida y sus palabras hablan de la verdad. Él es el significado mismo. Imagina a Jesús como un puente entre el mundo físico y el significado inmaterial del mundo. Vivimos en el mundo material, pero no es todo lo que hay. Lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que hay cosas que trascienden lo material, todos lo sabemos. Pero Jesucristo es el único que puede dar sentido a este mundo, que da sentido a las cosas. Ayer fue el cumpleaños de mi hermana y su segundo lugar favorito en el mundo. Su primer lugar favorito es Mosaic, la iglesia, porque esta es una casa de oración para todas las naciones. Pero su segundo lugar favorito en el mundo es el Gillette Stadium. Así que ayer fuimos al Gillette Stadium. O sea, fuimos con mis 3 hijas, éramos mis 3 hijas y condujimos al Gillette Stadium y comimos algo de Five Guys, deliciosísimo. Tomamos un helado y fuimos al Salón de la Fama, al Salón de la Fama de los Patriots. Y vi esta pintura de este hombre Bill Belichick. Y me conmovió. Esa es la única manera en que puedo explicarlo. Me conmovió, sí. Me conmovió el corazón. Yo estoy parado y es como... Es que es feo, ¿eh? O sea, es feísimo. Es como... Tú miras a ese hombre y como si estuviera enfadado contigo. Y es como... Te está maldiciendo. Sin ni siquiera decir nada. O sea, solo con su cara, tiene la capucha y solo estoy mirando y me mueve, ¿no? Es como... Pero claro, la cosa es que esto es una pintura simplemente. Es un lienzo. Eso es todo. ¿Por qué el arte puede hacer cosas así? ¿Por qué el arte nos conmueve? ¿Por qué la belleza nos conmueve? Porque trasciende lo material. La verdad trasciende lo material. La bondad trasciende lo material. Y si sacas a Jesús, lo destierras de la sociedad, y por eso no podemos darle sentido a nada. Por eso ya no tenemos ni idea de lo que es verdad. Dejé de ver las noticias. Yo no veo las noticias en casa. Estoy fuera de las redes sociales. Me meto en Instagram para ver los posts de mi hermana y de mis sobrinos, que es muy bonito.
Pero no quiero saber más nada de las noticias. Todo es terrible el tiempo. Así que miré la palabra de Dios como lo que es la única verdad. Michael Gazzaniga, en su libro The Consciousness Instinct, o su traducción al español del título, El instinto de la conciencia, es uno de los principales expertos en la mente humana. Y dice, y cito, la metáfora está incorporada a la conciencia humana. La conciencia humana tiene un instinto para crear símbolos, para representar experiencias para nosotros mismos. Entonces, fin de la cita. Así que en la escuela nos enseña que el símil es una comparación donde usas la palabra como o tal como. La metáfora, que es tan importante para la conciencia humana, no utiliza un como o un tal como. Utiliza la palabra es. Jesús es la verdad. Él es el símbolo de la verdad en un mundo caído. Pero más que un símbolo, Él es la verdad. Todo lo que hizo Jesús fue totalmente verdadero. Él realmente vivió históricamente. Él realmente murió históricamente hablando. Él realmente volvió físicamente de entre los muertos. Eso es verdad. Ahora, porque eso es verdad, podemos sacar un significado de ello, y el significado es este. Esto es los malvados que somos. La única vez que Dios decidió entrar en el universo para abrirse paso, lo material se convierte en lo material, lo divino se convierte en lo humano, la única vez que eso ocurrió, lo matamos. Y no fue solo porque en ese entonces eran más pecadores las personas que nosotros ahora. Sí, eran pecadores, los líderes romanos lo mataron porque eran líderes romanos y había mucho que perder, y si le permitían decir la verdad, los líderes religiosos no matarían porque eran líderes religiosos, porque también iban a perder demasiado, si Él es verdadero. El pueblo lo mató porque proclamó la verdad sobre su pecado. Si Jesucristo volviera al mundo hoy, haríamos exactamente lo mismo. Si Jesucristo hubiese venido al mundo hoy, hubiésemos hecho lo mismo. La gente pecadora encontraría una manera de matarlo. Y probablemente lo haría parecer un suicidio. ¿Por qué? Porque Él expone el pecado, expone la verdad. Él conoce cada uno de nuestros oscuros secretos. Él puede hablar en voz alta. Es una persona peligrosa, peligrosa. Por eso lo mataron. Sigue siendo lo mismo. Sucedería lo mismo hoy en día. ¿Crees en Jesucristo? De eso estamos hablando, de la fe salvadora. Y no quiero decir, ¿crees en Jesucristo que realmente vivió como un ser humano? No estoy tratando de decir ni siquiera, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? No quiero decir, ¿crees que todo lo que enseñó Jesús es verdad? Lo que quiero decir es, ¿has sometido cada aspecto de tu vida a Jesucristo, que es el Rey? Está Jesucristo en el trono de tu corazón y en tu vida, no solo en el trono del cielo. No solamente todas estas cosas, sino esto también. No estoy diciendo que lo hagas perfectamente, pero sí que te esfuerces por hacerlo perfectamente. Un verdadero cristiano se esfuerza por ser perfecto, como su Padre Celestial es perfecto, como nos dijo Jesús en el Sermón del Monte. Muchos cristianos americanos modernos han sido inoculados de la verdadera fe salvadora por una vacuna de gracia barata. Oh, ¿eres un pecador? Ven aquí. Aquí está tu primera inyección del perdón. Ahora vete, vive como quieras. Y vuelve para los refuerzos. No. La fe, la verdadera fe en Cristo es conocerlo y hacer el trabajo duro de reorientar cada aspecto de nuestra vida alrededor de la verdad de Jesucristo y su palabra. Algunos de ustedes han sido bautizados, tal vez incluso son miembros de la iglesia, pero un día estarán ante Cristo y escucharán Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y expulsamos demonios en tu nombre y realizamos muchas obras poderosas en tu nombre? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obreros de iniquidad.
La fe salvadora es cuando te das cuenta de que no has guardado la ley, los 10 mandamientos y los has roto. Y entonces vuelves a Cristo y dices, Cristo, te necesito ser perdonado y también necesito de tu gracia. Y por gracia, a través de la fe, Él te la da. Y entonces haces todo lo posible para hacer la voluntad de Dios y seguir el camino de Dios como lees en la palabra. De vuelta a la historia del Gillette Stadium, mi hija Milana, que tiene 4 años, ella no tomó ninguna siesta ayer, porque estaba tan emocionada de venir al estadio, y tan pronto como llegué allí, vi a mi hermana, y yo estaba como, tú sabes lo que va a tener, ¿no? Va a empezar a tener berrinches a las 5 de la tarde, ya te digo yo. Pues bueno, 5:47 de la tarde y de repente le da el berrinche. Estábamos caminando hacia la parte trasera del vehículo y empezó a tener un berrinche porque su hermana Catarina, 7 años, se fue a pasar la noche a casa de su primo. Y Milana empieza a llorar. Y le dije, cariño, a ver, ¿acabas de romper un mandamiento? No tendrás en tu mente, no tendrás celos de la pijamada de tu hermana, de la noche de pijamas de tu hermana. Pequeña pecadora, tienes que arrepentirte, ¿eh? O sea, y bueno, en lugar de arrepentirse, va y se toma una siesta. Y luego se arrepintió, pero bueno, hemos roto la ley, es el punto. Pero Jesús ha cumplido la ley. Ha pagado la plena, o sea, la pena por nuestra violación de la ley. Creemos en Él. Su justicia nos es contada, judicialmente, legalmente, y entonces debemos empezar a vivir una vida de obediencia que es la verdadera fe salvadora. Esto es lo que Romanos 1:5 trata. Pablo escribió todo esto para la obediencia de la fe. O sea, Mateo 7, 24 al 27. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como un hombre prudente que construyó su casa ¿sobre qué? La roca. Cayó lluvia, vinieron inundaciones, los vientos soplaron y golpearon aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como un insensato que construyó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron las inundaciones, y los vientos soplaron y golpearon esta casa, y cayó, y fue grande su pérdida. Andrew Klavan, en su libro La verdad y la belleza, escribe lo siguiente, y cito: si no crees que la vida es más que la vida, sería una locura hacer otra cosa que aprovechar el día y vivir del placer al tesoro. Mejor arrodillarse ante el hombre del dinero y hacer su pila. Mejor matar a un niño incómodo que no ha nacido y vivir sin restricciones. Mejor silenciar a tus oponentes y apoderarte de su fortuna que vivir en libertad mutua. Mejor abandonar las promesas a tu cónyuge y tener un nuevo y dulce romance. Es mejor cambiar tu integridad por el éxito y sus trampas. Mejor mantener la cabeza baja y la boca cerrada en tiempos de peligro. En cambio, elegir la tragedia del amor es proclamar con toda tu vida que este reino de los cielos que hay en ti es un reino que nunca se acaba. Cuando tu cruz se asome frente a ti, no bastará con actuar como si hubiera un Dios. Tendrás que creer o te derrumbarás. Fin de la cita. Eso es la fe salvadora. La fe salvadora es cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, en su justicia y no en la nuestra, porque no tenemos suficiente. Nunca tendremos suficiente para satisfacer las santas demandas de Dios. Y cuando confías en Jesucristo, Dios te transfiere judicialmente la justicia de Jesús. Nuestros pecados son transferidos a Cristo. Su justicia es transferida a nosotros. Nos quita nuestros harapos pecaminosos y nos viste con su manto de justicia. Hace unos años fui a comprar una camisa en TJ Maxx. Una camisa para usarla para cuando predico. Y era blanca y nunca hago
nunca hago lo del probador, ¿no? De probarme la camiseta para perder el tiempo, porque ando por fe y no por vista. ¿Lo pillas? ¿No? Vale. Y así que, bueno, pues compré la camisa y voy a casa y mi esposa me la pongo y mi esposa va y dice, ¿qué es eso? Espera un segundo. ¿Qué está escrito en la espalda? Y no lo vi, era como un bordado de caligrafía de gángster, no sé, y decía Rey de Reyes. Y tenía que ir a predicar luego. Y lo dije, bueno, no tengo una camisa, así que vamos a hacer algo de teología, venga, vamos. Es un poco arrogante y una camiseta así, ¿no? Pero bueno, me puedo fingir que no dice nada en la espalda, pero la gente va a estar observando. Y entonces me di cuenta de que esto es lo que ocurre en el doble intercambio, hermanos. El que no conoció pecado, Jesús, se convierte en nuestro pecado. Nuestros trapos sucios son transferidos a Él y luego su justicia, nosotros nos convertimos en su justicia, así que Él se cierra en su cuerda de justicia. Y esto cambia la forma de vivir, hermanos. Si tú sabes que eres salvo, que eres cristiano, eres cubierto de la justicia de Jesús. Y esto cambia la manera en que vives. Caminas con una justicia en que no es tuya. Y quieres hacer todo lo posible para no deshonrarla con el pecado. Romanos 3, versículos 22 al 24. Última parte del versículo 22. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Así que todos hemos pecado, todos hemos fallado. Esto es pecado. O sea, significa que fallaste, que no llegaste, no diste la talla. Que es la palabra amartia, ¿vale? No diste la talla. El problema es ¿cuál es la talla? La talla es la gloria de Dios. Dios nos creó a su imagen para que seamos imagen de su gloria, así que somos creados para vivir para la gloria de Dios, el honor de Dios, la reputación de Dios, no la nuestra. Y sabes que eres un hijo de Dios, un seguidor de Jesucristo, cuando la gloria de Dios es más importante para ti que la tuya. Cuando la reputación de Dios, el honor de Dios es más importante para ti que el tuyo propio. Así que aquí tengo que hacer una pausa y preguntarte lo siguiente. Querido cristiano, ¿estás paralizado por el ídolo de caer bien? Por eso eres tan amable con la gente y solo eres amable con la gente. Es bueno ser así con la gente, pero de vez en cuando tienes que decir la verdad en amor, porque los amas. Pero tienes que decir la verdad, y esta verdad puede venir como un despertar brusco, como, querido amigo, te quiero mucho. Quiero lo mejor para ti, quiero que conozcas a Dios y lo que está en el camino es tu pecado, tu egoísmo, tu ensimismamiento, tu señalización de la virtud, tu pecado. Has roto la ley. ¿No me crees? Veamos los 10 mandamientos. ¿O no los conoces? Entonces definitivamente los rompiste. Pero Jesucristo, Dios encarnado, vino, vivió, pagó el precio de tu pecado, murió, resucitó de entre los muertos y todo lo que tienes que hacer es poner tu fe y confianza en Él. Y luego comprometer el resto de tu vida con Él. Y esa es la única esperanza para que seas salvado de la ira de Dios por toda la eternidad del infierno y por siempre. Recibe este regalo. No es de mala educación, porque, o sea, quieres lo mejor para esa persona, ¿no? La gracia es un regalo. ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? Si estás casado, mejor que digas que es tu cónyuge. Tienes que hacerlo. Mi esposa y yo llevamos casados, estamos a punto de cumplir los dulces 16 años juntos. Gloria a Dios por eso. Nos encanta ir a Ucrania, pero no podemos ir, así que iremos a Colorado. Bueno, la gracia es un regalo, es el regalo más grande que Dios da, porque si recibes la gracia, recibes a Dios, y este es infinitamente mejor que cualquier otro regalo.
Versículos 24 al 25, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y hasta ahí. Propiciación. ¿Conoces la palabra propiciación? Bueno, aprendimos cosas en la iglesia aquí en Mosaic, porque amamos la palabra de Dios, aprendimos cosas. Y si puedes saber cómo pedir un café en Starbucks, puedes aprender teología, ¿no? Pero bueno, propiciación significa satisfacer las demandas de la justicia. Y el término bíblico es satisfacer las demandas de la ira de Dios. Pero la pena por romper la ley es la ira de Dios, obviamente. Cuando la Sagrada Escritura habla de ser malvados, no solo malvados de ser salvados, perdón. Cuando la Sagrada Escritura habla de ser salvados, no somos salvados solo de Satanás, sino somos salvados de la ira de Dios. Jesucristo nos salva de la ira del Padre. Somos salvados por Dios, de Dios, para Dios. Y Cristo es un sustituto que tomó sobre sí mismo la ira que merecemos por su sangre para ser recibido por la fe. Y Dios solo pasará por encima de sus pecados de la página de Jesús Day. Jesucristo no murió en la cruz por todos, ya que los pecados de todos. ¿Sabías esto? O sea, no todo el mundo. O sea, Jesucristo murió por los pecados de los elegidos solamente. No murió en la cruz por los pecados de todos, sino por aquellos que son elegidos. No sé quiénes son elegidos, así que voy a predicar como si todos fueseis elegidos. Así que debes asumir que eres elegido y arrepentirte de tus pecados y seguir a Jesús. Pero si rechazas a Jesucristo, debes saber que tus pecados no están pagados. Tú pagarás por tus propios pecados, por todo lo que hemos hablado. Así que arrepiéntete, recibe el don de la justificación por gracia mediante la fe. Versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. El Evangelio no es solo el perdón del pecado, porque Dios no puede solo perdonar el pecado. Si Dios pudiera simplemente perdonar el pecado, Jesucristo no tendría que morir en la cruz. Dios no es justo y no olvida su santidad cuando nos perdona. No es simplemente un hombre mayor simpático en las nubes que se siente solo y que quiere que pasemos la eternidad con él porque está solo. No. Dios es santo. Nunca negocia su santidad. Él exige y requiere que el pecado sea castigado. ¿Cómo puede un Dios justo perdonarnos? La justicia de Dios, entonces, y su amor y su misericordia se unen. La ira de Dios es derramada sobre su Hijo. Su Hijo está en la cruz porque nos ama y se entregó por nosotros y absorbió la ira de Dios. Así que Dios sigue siendo justo y el justificador. Así que arrepiéntete, recibe el don de la justificación por gracia a través de la fe. ¿Y luego qué? Bueno, entonces sigue humildemente a Jesucristo diariamente. Versículo 27. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. No hay una cosa que usted haya añadido a su salvación fuera de tu propio pecado. Esa es la única cosa que has aportado. No hiciste nada para ser justificado por Dios. No hiciste nada. Por eso se llama gracia, es un regalo. No hiciste nada. No puedes hacer nada. Entonces, ¿de qué tenemos que estar orgullosos? De nada. Por eso los cristianos y los seguidores de Dios deben de ser los más humildes. No somos nada, sino simplemente pecadores malvados, pero salvados por la gracia a través de la fe. Pero también somos los más confiados, deberíamos de serlo, porque tu identidad ahora está segura en Jesucristo. Eres un hijo de Dios
por gracia, por medio de la fe, y los justos serán audaces como leones. Así que mantengámonos humildes, hagamos la voluntad de Dios. Versículo 28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O acaso Dios, o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Así que ha hablado Dios aquí sobre el pueblo judío aquí, ¿no? Y bueno, se ha hablado aquí también sobre el pueblo judío y el texto del domingo pasado, pero ahora aquí dice, mira, Dios es uno. No hay un Dios de los judíos, o un Dios de los musulmanes, o un Dios de los budistas, o un Dios de los cristianos y de los católicos, de los ortodoxos. Solo hay un Dios. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Y si no tienes al Hijo o al Padre, no tienes al Espíritu de Dios, porque Dios es uno. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué hacemos con la ley? ¿Nos deshacemos de ella? ¿La derrocamos? De ninguna manera. Sino al contrario, la mantenemos. Es mantenida. La fe no derriba la ley. No nos deshacemos de los 10 mandamientos. La fe en realidad restablece la ley. ¿Sabéis que los 10 mandamientos se siguen aplicando a cada uno de nosotros? Él resumió la ley y señaló los 10 mandamientos. Jesús lo hizo así. Dice, lo resumió de esta manera: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es como Jesús resume los 10 mandamientos. Por tanto, lee los oráculos de Dios, que así es como la Biblia se llama a sí misma la Biblia. Estudia, entiende, cree, obedece. Mateo 5, 17 al 20 dice que no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas, o los profetas, dice Jesús. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlos, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no pasará la ley ni un ápice, ni un punto, hasta que todo se cumpla. Por lo tanto, el que afloje uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe a otros a hacer lo mismo será llamado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que cumpla y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Pero os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quieres ser más grande en el reino de los cielos? Entonces sigue al Señor. Y de nuevo, comunidad. Busque comunidad con otros seguidores de Jesucristo. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros para pelear juntos la buena batalla de la fe para combatir el pecado. Y no estoy hablando solo de amigos cristianos. Mucha gente viene a Mosaic. No tengo amigos, dame amigos. Y digo, pero si nadie quiere ser tu amigo, estás desesperado, puedo leerlo. Pero necesitamos hermanos y hermanas. Una familia espiritual que nos ayude a crecer como seguidores de Cristo. Así que únete a la iglesia como miembro del pacto, comprométete y permítete ser responsable, oficialmente responsable y comparte el Evangelio. La tremenda noticia de que podemos ser justificados por gracia a través de la fe en Cristo. Y comparte el Evangelio con tu familia, amigos, vecinos, si no estás preocupado por sus almas eternas y su destino. ¿Acaso eres salvo? Y tenemos la responsabilidad de proclamar la verdad en un mundo que la odia e insiste en que todos tenemos nuestra propia verdad. Jesucristo no solo vino a salvarte de la ira de Dios, también vino a darte la vida, la verdadera vida, la plenitud de la vida. Imagina vivir la vida sin culpa y sin vergüenza, una vida con la conciencia limpia. Anoche dormí con lo más profundo que he dormido en toda mi vida, lo cual es un milagro porque antes de
La Pascua siempre me pongo muy nervioso y estoy con mis emociones arriba y abajo, pero ya no, hoy me desperté. Ha sido como el sueño más tremendo de mi vida y entonces me viene a la mente un versículo que dice que Dios da sueño a quien ama y yo como, Señor, gracias, gloria a tu nombre, Señor. ¿Podemos hacer esto mañana? Imagínate vivir una vida con el Espíritu de Dios que corre a través de ti. Imagina vivir una vida con sentido eterno, con propósito, significado. ¿Es esta vida difícil? No, no lo es. Tengo 25 años. La vida no es fácil. Es lo más difícil que harás. Pero tienes a Dios y Dios está contigo. El Espíritu de Dios está contigo y eso es todo lo que importa. Jesús vivió, Jesús murió, Jesús volvió de entre los muertos para mostrarnos el camino, para decirnos la verdad y para darnos vida. Y tampoco olvides el amor. Todo lo que hizo, lo hizo porque estaba motivado por el amor a Dios y a las personas. En la última cena, justo antes de ponerse de rodillas y lavar los pies sucios de sus discípulos, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el verdadero amor. El amor de este mundo no ama hasta el final porque el amor de este mundo no es amor. Te mastica y te escupe cuando ha terminado contigo. El amor de este mundo es transaccional. Te usa para lo que eres bueno. Y cuando llega el momento estás acabado, cancelado. No hay gracia, no hay perdón. Solo hay confesión perpetua y reparación. Esta es nuestra cultura. No hay gracia porque no hay Cristo. Porque no está Cristo. O sea, su historia fue una vida acosada por todas partes, por el dolor y el sufrimiento. Es un hombre de dolores. Sufrimiento emocional, mental, espiritual. Estaba cansado, hambriento, era incomprendido, era maltratado incluso por sus propios amigos y familiares. Fue traicionado, fue negado por los más cercanos. Pero fue obediente a la voluntad del Padre y porque fue obediente a la voluntad del Padre, por eso murió. No de un dolor físico, porque mataron a Jesús. Jesús murió. Pero también porque el Padre le retiró de su amor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En lugar de amor, lo único que obtuvo fue, en la cruz, ira y odio. Nuestro Señor, aunque murió en la cruz, no murió de la cruz. Murió de un corazón roto sufriendo por ti. Nunca olvidaré un sermón del pastor Andy Davis, que me envió un mensaje de texto justo después de que diese mi primer sermón. Me envió un mensaje de texto y me dijo, el Espíritu Dios. Sí, Señor. Pastor, uno de mis mentores, recuerdo en un sermón de Colosenses que él habló, donde dice el texto, en Cristo todas las cosas se mantienen juntas, ¿no? Y él dijo, en la cruz, Jesucristo estaba manteniendo los clavos juntos. Los clavos que estaban clavados en sus manos y en sus pies, los mantenía unidos y mantenía unida a la cruz. Mantenía unida Gólgota y mantenía unida a un viejo, mantenía unida a un Padre, porque es Dios y Dios es amor. Así que Cristo es amor. Y tal amor es lo que mantiene todo unido y el amor es el corazón del Evangelio. Es la historia más grande jamás contada. Es la noticia más tremenda. Eso es el Evangelio. Cuando pones tu confianza en este hombre, en Jesucristo, que es Dios, el Dios que eligió bajar a la inmundicia, a la suciedad y a lo desgarrador de esta vida, a la existencia humana, y murió de muerte criminal en una cruz. En el momento en el que confías en Él, tus pecados son perdonados. Eres amado, eres bienvenido a la familia de Dios y ya no eres un huérfano espiritual, eres adoptado y eres libre y serás transformado para llevar esa historia de amor a la vida. La vida de
cada persona que encuentres en este mundo a través de tu vida, a través de tus palabras, a través de tus actos compartiendo la vida y la historia de Jesús. Y esto tiene sentido, esto es plenitud, esto es Jesús, esto es verdad, esto es belleza, esto es la vida. Lo haces a través de tu vida. Así que sí, tu fin está cerca, pero gracias a Dios tu eternidad está asegurada cuando mueres. Estás justo en el cielo por toda la eternidad. Eres justo en el cielo por toda la eternidad por la gracia de Dios. Porque Él te amará hasta el final. Y ni siquiera puedes marcarlo ahí. Él ya ha demostrado su amor por ti al vivir, al morir y al resucitar de entre los muertos. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Cristo ha resucitado. Ahora vive como Él y ama como Él. Oremos. Jesús, te agradecemos que tú, el gran conquistador, Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro sustituto, nuestra propiciación, nuestro pastor, la palabra de Dios, la luz de Dios, tú eres la verdad. Señor, nos arrepentimos de que a menudo hemos rechazado la verdad. Es demasiado inconveniente. Hemos rechazado la luz porque nos gustan nuestros pecados. Y nos arrepentimos de todo esto, Señor. Y te pedimos que limpies nuestra mente y nuestro corazón, que nos purifiques con el Espíritu Santo y que nos hagas un pueblo ferviente para ti, que viva para tu gloria, que comparta tu evangelio, que construya tu reino. Y todo esto te pido en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.